Por la invasión de Venezuela, el presidente Maduro fue arrestado y trasladado esposado a Estados Unidos por fuerzas estadounidenses, un hecho sin precedentes. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Durante casi un año hubo rumores constantes sobre una posible invasión. Sin embargo, el 3 de enero Estados Unidos llevó a cabo una invasión repentina a Venezuela. Estados Unidos mostró una operación militar sorprendentemente perfecta. De hecho, Venezuela es un país de mayor tamaño en comparación con países como Panamá o Granada, por lo que predominaba el análisis de que si Estados Unidos llevaba a cabo una invasión, habría cierto nivel de daños. Sin embargo, esa predicción fue completamente desmentida. Primero, la operación comenzó con la infiltración de fuerzas especiales y bombardeos aéreos. Comenzaron intensos bombardeos sobre Caracas, la capital de Venezuela. Además, continuaron los ataques cibernéticos, lo que prácticamente bloqueó los movimientos del ejército venezolano, y también hubo apagones. Mientras Estados Unidos lanzaba intensos bombardeos, el 160 Regimiento de Operaciones Especiales Aéreas de Estados Unidos se infiltró en Caracas. En ese momento, casi no hubo resistencia por parte del ejército venezolano. La red de defensa antiaérea casi no funcionó. Entraron sin dificultad. Después, Delta Force se infiltró, arrestó al presidente Maduro y logró llevarlo a Estados Unidos bajo custodia. Todo este proceso solo duró de 3 a 4 horas sin que nadie resultara herido. Solo se dañó un helicóptero, pero aún así logró regresar. En comparación, Venezuela quedó prácticamente paralizada militarmente. El puerto de La Guaira fue destruido y varias instalaciones militares también fueron destruidas. Según el ejército venezolano, hubo 40 muertos, dejando de lado todo lo demás, solo hablando desde el punto de vista militar. Se considera una operación perfecta, sin precedentes en la historia. Incluso había estadounidenses residiendo en Venezuela, pero ninguno de ellos resultó afectado. La operación de decapitación fue un éxito total, considerando que la invasión a Panamá causó 348 bajas estadounidenses. En 15 días lograrlo en Venezuela, que es mucho más grande, sin bajas, es impresionante. Y si vemos que completaron la operación en solo 3 o 4 horas, ¿qué tan perfecta fue la operación? Más que nada, la colaboración entre Palantir y SpaceX permitió rastrear en tiempo real la ubicación del presidente Maduro mediante los satélites de SpaceX y establecer prioridades con los servicios de Palantir. Gracias a estas empresas, capturaron con éxito al presidente Maduro. Solo con esto, los beneficios estratégicos que Estados Unidos obtuvo en este asunto son bastante grandes. Venezuela, desde la perspectiva de Estados Unidos, es un país que está justo en su patio trasero y ha sido durante mucho tiempo un símbolo de oposición abierta a Estados Unidos. Este país no solo se ha opuesto a Estados Unidos con palabras, sino que también ha traído activamente a China y Rusia, desempeñando un papel en desplazar la influencia estadounidense. China y Rusia usan a Venezuela como base para entrar a América Latina en áreas militar, inteligencia, energía y diplomacia, lo que representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos si no se controla. Especialmente después de la Guerra Fría, Estados Unidos ha reaccionado de manera extremadamente sensible a la expansión de la influencia de potencias extranjeras en América Latina. Con la extradición repentina del presidente Maduro de Venezuela, Estados Unidos ha resuelto uno de sus mayores problemas a corto plazo. Para Estados Unidos, comienza una etapa sin preocuparse por un régimen antiestadounidense en el Caribe y Centroamérica, invitando a China y Rusia. Es posible que resurja el sentimiento antiestadounidense en América Latina, pero eso es un tema para gestionar a largo plazo y por ahora puede ignorarse en los cálculos estratégicos inmediatos. No se puede ignorar la presión sobre Cuba. Cuba ha recibido durante décadas petróleo de Venezuela en condiciones prácticamente gratuitas, y este apoyo energético ha sido uno de los pilares fundamentales que han sostenido el régimen cubano. La economía cubana está al borde del colapso, con falta de divisas y crisis energética, lo que pone a la sociedad bajo gran presión. El apoyo de Venezuela ha permitido que Cuba resista, pero si en Venezuela surge un gobierno pro-estadounidense, este respaldo podría cesar pronto. Si eso ocurre, es probable que Cuba sufra un impacto tan grande que no podrá resistirlo pronto, lo que podría sacudir su sistema.
Para Estados Unidos, esto les da otra forma de presionar a Cuba sin intervención militar ni más sanciones. Y tampoco podemos dejar de lado el tema de China. Que más del 90% del petróleo exportado por Venezuela vaya a China es algo que Estados Unidos no puede ignorar. China ha prestado grandes sumas a Venezuela y a cambio obtiene un suministro estable de petróleo, vinculado a su seguridad energética. Si cambia el régimen en Venezuela y crece la influencia de Estados Unidos, el flujo de petróleo podría ajustarse o detenerse en cualquier momento. Incluso el presidente Trump lo mencionó como si se burlara. Trump anunció en Truth Social que empresas estadounidenses administrarán el petróleo venezolano y exportarán a China, pidiendo que no se preocupen. Esto significa que el presidente Trump sabe que el petróleo de Venezuela se está dirigiendo a China. Y también significa que sabe que puede golpear directamente la estrategia energética de China. Y al mismo tiempo, Estados Unidos puede debilitar considerablemente la influencia de China en América Latina. Al final, Estados Unidos ha creado una estructura en la que puede obtener beneficios múltiples al eliminar fuerzas antiestadounidenses en su propio patio trasero, presionar a Cuba y al mismo tiempo sacudir el suministro energético de China. Considerando estos puntos, este asunto beneficiará a Estados Unidos en diplomacia, seguridad, energía y geopolítica. El problema es precisamente ese siguiente paso. Si observamos el nivel de las declaraciones hechas directamente por el presidente Teodorio, esto significa que es poco probable que este asunto termine como una simple operación militar a corto plazo. El presidente Teodorio declaró el 3 de enero que Estados Unidos administrará Venezuela hasta que se logre una transición de poder estable, adecuada y sensata. Esto solo puede interpretarse como que, de hecho, Estados Unidos gestionará la soberanía de Venezuela durante un cierto periodo. Él mencionó que no puede permitir una situación en la que otra fuerza tome el poder sin considerar en absoluto la estabilidad del pueblo venezolano, y afirmó que Estados Unidos ya está en Venezuela y que no se irá hasta que se logre una transición de poder adecuada. Así lo dejó claro. En resumen, Estados Unidos planea mantener sus fuerzas cerca o dentro de Venezuela e intervenir casi como un gobierno fiduciario hasta que haya uno nuevo. Aquí es donde la inestabilidad crece rápidamente. Desde el punto de vista militar, esta operación fue casi demasiado perfecta. Desde la infiltración hasta la captura y la retirada, todo se llevó a cabo de manera impecable y sin errores. Considerando los resultados históricos de Estados Unidos tras operaciones militares exitosas, no es fácil ser totalmente optimista al pasar a la gestión civil. Incluso si solo miramos el caso de Afganistán, la operación militar inicial tuvo un éxito abrumador, pero después, en el proceso de reconstrucción del gobierno, mantenimiento del orden y estabilización política, Estados Unidos solo terminó pagando enormes costos y sacrificios, y al final no tuvo más opción que retirarse. Venezuela también es un país que sufre una profunda división política interna. Su economía está al borde del colapso y está enredado de manera compleja con fuerzas armadas, organizaciones criminales y grupos que aún conservan cierto poder. Aunque la función militar está detenida, la cúpula militar principal de Venezuela sigue intacta. En esta situación, es difícil asegurar que la intervención de fuerzas externas para gestionar el orden y establecer un nuevo poder se desarrolle sin problemas. De hecho, existe una alta probabilidad de que surjan resistencias y caos inesperados que se prolonguen por mucho tiempo. Además, no se puede ignorar la posibilidad de que el sentimiento antiestadounidense se extienda por toda América Latina. El problema de Venezuela no solo implica un simple cambio de régimen en un país, sino que también adquiere un simbolismo al representar otra intervención directa de Estados Unidos en la política de los países latinoamericanos. Esto podría fortalecer a gobiernos de izquierda o fuerzas antiestadounidenses. Y si se percibe que Estados Unidos retoma su diplomacia intervencionista, el resentimiento hacia ese país podría crecer en América Latina. Si esto ocurre, análisis indican que Estados Unidos lograría beneficios inmediatos, pero enfrentaría mayor carga diplomática a futuro. Es muy probable que la controversia política interna en Estados Unidos continúe durante un tiempo considerable. El Congreso no fue informado antes de la operación militar. Solo se notificó después de que terminó. Esto es un factor que vuelve a suscitar el antiguo debate sobre los poderes de guerra y la autoridad para la intervención militar según la Constitución. Dentro del Partido Demócrata hay fuerte oposición, pues antes la administración de Teodorio dijo que acciones militares contra Venezuela debían aprobarse en el Congreso, aumentando la controversia. Los debates legales y políticos sobre la legitimidad de atacar a un país extranjero sin aprobación del Congreso probablemente seguirán y podrían ser una carga para el presidente Teodorio en su gestión futura. Al final, este incidente ha entrado en una fase en la que, independientemente del éxito de la operación militar en sí, la evaluación puede cambiar completamente dependiendo de hasta dónde se extiendan las consecuencias políticas y de gobierno posteriores. Otro aspecto a considerar es cómo la comunidad internacional percibe este asunto. A diferencia de Estados Unidos, países como China, Rusia y Francia
ven el incidente como una violación de soberanía y un peligroso precedente. Si se permite este método, se difundirá la percepción de que un país poderoso puede cambiar por la fuerza el régimen de otro país en cualquier momento si así lo desea. Y esto probablemente actuará como un factor de inestabilidad considerable en todo el orden internacional. En cambio, los países proestadounidenses han tenido buenos resultados, mostrando la división de la comunidad internacional en dos. Estados Unidos tuvo un gran éxito, pero ahora enfrenta decisiones difíciles con mucha responsabilidad y riesgo. ¿Qué opinan sobre la invasión a Venezuela? Déjenlo en los comentarios. Termino el video, gracias.